Estamos viendo la serie Para que creáis, basado del libro de Juan. Esta es la 59 enseñanza, así que vamos a titularle La vid verdadera. Juan capítulo 15, versículos 1 al 8. Y vayamos todos a Juan capítulo 15, versículos 1 al 8. Primero voy a leer el versículo 23 del capítulo 14, porque el Señor Jesús ha hablado sobre lo que va a continuar hablando en el capítulo 15. Dice así el versículo 23 del capítulo 14. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Si notas, si tú realmente me amas, solamente vas a hacer una cosa: vas a guardar mi palabra. Dice, ahora, si guardas mi palabra, dice el Señor Jesús, mi Padre te amará, Dios te amará, y no solamente Dios te amará, sino Jesús te amará también. Y no solamente Jesús te amará también, sino que el Padre y Jesús vendrán y morarán contigo. Yo creo que no hay mejor enseñanza que el Señor Jesús nos haya enseñado. Lo único que tenemos que hacer entonces es amar a Jesús. Ahora, ¿cómo es el que ama a Jesús? ¿Cómo amar a Jesús? Bueno, ahorita vamos a estar hablando en el capítulo 15 sobre cómo podemos nosotros amar a Jesús. Pero aparte de cómo amar a Jesús, también vamos a investigar, vamos a ver quiénes de todos nosotros, quiénes de todos ustedes son realmente discípulos verdaderos del Señor Jesús. Porque creo que todos queremos ser discípulos de Jesús. Por ejemplo, yo quiero ser discípulo de Jesús. Y yo he hablado con gente y yo les he dicho, yo soy cristiano. Y cuando digo yo soy cristiano, lo hago como para gloriarme. Y no solamente para gloriarme a mí, sino para gloriar al Padre, para gloriar a Jesús. Porque el ser cristiano es precisamente ser seguidor de Jesús. Amén. Ser discípulo de Jesús. Pero realmente lo soy. ¿Por qué lo soy? Porque lo digo. ¿Por qué eres cristiano? Porque así te dijeron que de ahora en adelante eres cristiano. Bueno, es lo que vamos a estar viendo en el capítulo 15. ¿Quién es realmente un cristiano verdadero del Señor Jesús? Pero antes de ver eso, vamos a ver el versículo 1. Dice así: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Ahora, cuando estamos hablando de la vid verdadera, el Señor Jesús automáticamente nos está diciendo que aparte de la vid verdadera hay otra vid. ¿O no? Porque si el Señor Jesús viene y me dice, yo soy la vid verdadera, eso quiere decir que hay una vid falsa. O tal vez no una, sino varias. Ahora dice, bueno, tenemos que recordar que la vid, cuando el Señor Jesús dice, yo soy la vid verdadera, en el libro de Juan es el último yo soy que está utilizando. Es que es última noche también. Aparte de yo soy, ya no va a haber más yo sois. Y durante toda esta enseñanza, durante toda esta serie, hemos visto que hay 7 yo sois en el libro de Juan. Y este es el último, ¿ok? Cuando hablamos de la vid, no sé cuántos de ustedes pueden imaginarse algo. ¿Qué se imaginan cuando alguien habla sobre la vid? Cuando el Señor Jesús dice, yo soy la vid verdadera. ¿Qué piensas en la vid? Vida. Dice, ¿vida? David. Saúl piensa en su hijo David. No, no es David, tampoco es vida, ¿ok? Estamos hablando de una viña. De una, específicamente, planta de uvas, ¿ok? De una viña, esa es la vid. Ahora, para todos los oyentes del Señor Jesús en su tiempo, cuando estaba enseñando esto, obviamente era a sus apóstoles, a sus discípulos, pero todo aquel que haya podido escuchar
que haya podido incluso leer el libro de Juan, pudo automáticamente rápido imaginarse en una viña. Porque en ese tiempo, todos los lectores, la mayoría de ellos, incluso trabajaban en viñas. La viña, la vid, era pero tan popular que cada vez que entraban en el templo de Herodes, ¿saben lo que había a la puerta, a la entrada? Una viña, una vid. Por lo tanto, lo primero que veían era la vid. Por lo tanto, todos podían imaginarse eso. Ahora, ¿qué es lo que representa la vid? Porque si era tan común, tan popular, si lo incluso tenían en la puerta, en la entrada del templo, ¿por qué tan significativo? ¿Qué significa? ¿Por qué tan importante? Bueno, el libro de Salmos capítulo 80, versículo 8, dice la palabra de Dios de esta manera: hiciste venir una vid de Egipto. El versículo continúa. Pero cuando dice hiciste venir una vid de Egipto, está automáticamente hablando de una nación, de un pueblo, de Israel. ¿Ok? Todos los judíos, cada vez que escuchaban, cada vez que veían una vid y la viña, automáticamente ellos pensaban, eso representa nosotros. Eso representa yo. Yo soy la vid. Nosotros somos la vid. Somos la viña. ¿Te imaginas? Es algo así como, por ejemplo, en Estados Unidos y en México, cada vez que ves un águila, ¿en qué piensas? En la bandera. Yo pienso en mi nación, en mi pueblo. Ay, yo sé que algunos ven una serpiente y piensan en ustedes. No, es cuando el nopal. Es cuando el nopal. Oh, algunos que ven el nopal y piensan en ustedes. Pero cada vez que, por eso, por ejemplo, Juan, su animal favorito es el águila. Por ejemplo, el hermano Vázquez, su animal favorito es el águila. Y no solamente ellos, probablemente varios de nosotros, nuestro animal favorito es el águila. Por allá su animal favorito es el león. Bueno, ¿está bien? Porque saben que Jesús es el león de la tribu de Judá. Pero así como a nosotros nos gusta el águila porque es lo que representa nuestra nación, nosotros, nuestra bandera, así el pueblo de Israel les gustaba, amaban la vid, la viña, porque ellos eran la vid, porque ellos eran la viña. Hay varios otros pasajes, por ejemplo en Isaías capítulo 5 también nos empieza a hablar de que la viña es Israel. Pero ¿saben lo que dice Isaías capítulo 5? Hablando Dios, su amado. Yo esperaba fruto, vid, uvas, y dio uvas silvestres. Dice Isaías capítulo 5. Y viene Jeremías capítulo 2 versículo 21 y hace la misma afirmación. Dice Jeremías que esperando uvas dio frutos extraños. Como que esperamos que un fruto de manzana dé manzanas, pero en vez da manzanas agrias, amargas, que no se pueden saborear, no se pueden comer. Miguel quería guamúchiles y que le traigan guamúchiles amargos. No sabe bien, no está bien. Y dice la palabra de Dios que siendo Israel la vid, la nación, el pueblo de Israel llegó a ser una nación degenerada, que no sirvió. En Ezequiel capítulo 15, capítulo 17 y capítulo 19 también nos enseña que Israel es la vid. Pero ¿sabes lo primero que hace el Señor Jesús en el versículo 1 del capítulo 15? Yo soy la vid verdadera. Ahora, si tú eres judío, parte del pueblo de Israel,
y escuches a Jesús decir, yo soy la vid verdadera, cómo te haría sentir? ¿Cómo te sentirías? Óyeme, no, Jesús, estás equivocado. No solamente tú, nosotros también somos la vid. Nosotros también somos la viña. Pero el Señor Jesús dice, hay una gran diferencia entre ustedes y yo. Ustedes pueden ser la vid, pero la falsa, la degenerada, la que no sirve, la que dan frutos agrios, amargos, que no se puede comer. Pero yo soy la vid verdadera. ¿Sí ven la diferencia del Señor Jesús y de ellos? Y no solamente eso, sino que viene y dice, mi Padre, Dios, es el labrador. Entonces, ¿quién es el que está trabajando en esta relación entre Dios y Jesús? Entre el Padre y Jesús, el Padre, ¿ok? ¿Quién trabajaba en la relación entre Israel y el pueblo? Dios. El mismo. Pero ¿quién proveía los frutos? Depende. ¿Ok? Depende. Ok, muy bien. Ahora, vamos a ver el versículo 2 y versículo 3. Y aquí es donde nosotros centramos, porque ahora vamos a hablar sobre todo pámpano, ¿ok? No sé cuántos de ustedes saben lo que significa pámpano. Yo creo que la palabra rama va a ser mejor para nosotros, ¿ok? Dice así, versículo 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ahí están. ¿Quiénes son los verdaderos discípulos? ¿Quién es el verdadero discípulo? Te preguntarás. La respuesta es esta. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Primero habla sobre aquellos que no son discípulos. ¿Quiénes son los discípulos falsos? ¿Cómo me doy cuenta si yo no soy un discípulo verdadero de Jesús? ¿Cómo me doy cuenta si yo no soy un cristiano verdadero? Bien fácil, facilito. Si no llevo frutos, si no doy frutos, no lo soy. No soy un cristiano verdadero, no soy un discípulo verdadero. ¿Por qué? Porque si no llevo frutos, lo más probable es que no pertenezco en Jesús. No pertenezco a Él. El hecho de que digas que eres un cristiano no quiere decir absolutamente nada. No vale. Por eso dice la palabra, ¿realmente lo eres? A ver, muéstrame tus frutos y te diré si eres realmente un cristiano verdadero, un discípulo verdadero. Y tú dirás, pero no tengo frutos. Pues entonces no digas que eres cristiano, porque por sus frutos los conocerán. Por sus frutos se conocen. ¿Cuáles son las evidencias de que soy un cristiano verdadero? Los frutos. He ahí, realmente un verdadero discípulo. Aquel que lleva frutos. Algo que es importantísimo también, dice el versículo 3. En la parte final del versículo 2. Todo aquel que lleva fruto, todo aquel que es realmente discípulo de Jesús, todo aquel que es un cristiano verdadero, nota lo que va a hacer el Padre. Lo limpiará. Ahora nosotros estamos acostumbrados a usar esta palabra. Lo podará. Sí sabemos lo que es podar, ¿no? Va a venir el Padre, el labrador, con, no sé si usan cuchillos, o navajas, o espada, o tijeras pequeñas o grandes, dependiendo del árbol. ¿Y qué es lo que va a hacer el Padre? Mira, ok. La vid es Jesús. Ok. Los pámpanos son los discípulos. Nosotros.
Y si yo soy un cristiano verdadero, ¿sabes lo que va a hacer el labrador, el padre? Va a traer sus tijeras y va a venir con sus tijeras a ti, se va a acercar y va a empezar a cortar. Ok. Supón que eres una rama y tienes tus ramitas y ya tienes hojas y comienzas a dar fruto y buenos frutos, dulces uvas, manzanas dulces, guamúchiles dulces y todo este tipo de buenos frutos, porque eres realmente un buen pámpano, una buena rama que está en la vid, en el árbol, pegado junto a él, ¿ok? Y tienes sentimientos, conocimiento, porque están vivas, ¿right? Ok, ahora, tú eres la rama y ves las tijeras acercándose a ti, y ves que se abren y vienen a ti y se cierran y te cortan parte de las ramas. ¿Cómo te sentirías? Adolorido. Claro, por supuesto, duele, lastima, hiere, sufro, lloro, me siento mal, me acongojo y puedo hablar de todas este tipo de tristezas. Mira que Dios nunca, pero nunca, y yo lo he dicho antes, yo le he dicho esto a algunos de ustedes, pero Dios nunca promete ni va a garantizar felicidad a los cristianos aquí en la tierra. Nunca. No va a garantizar felicidad. No pienses que al bautizarte, no pienses que al llegar a ser un cristiano verdadero, vas a llegar a ser feliz en esta tierra. No. Porque el poder es dolor. Pero promete estar con nosotros. Oh, claro, por supuesto. Eso que ni qué. Pero promete estar con nosotros, ¿ok? Amén. Por supuesto. Ok, ¿qué significa esto? Mira, esto significa que Dios va a cortar todas las cosas que te impiden que crezcas, si eres un verdadero discípulo. Otra vez, Dios va a cortar todas las cosas de tu vida que impiden que crezcas, que madures, que des fruto, si eres un cristiano verdadero. Y el proceso puede ser doloroso. ¿Por qué doloroso? Porque si a mí, por ejemplo, yo sé que he escuchado a algunos de ustedes, si a mí me gusta fumar, si soy un cristiano verdadero, nota lo que dice el versículo 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Vamos a hacer de cuenta que la palabra, o sea, la Biblia, son las tijeras, ¿ok? Pero a mí me gusta fumar. A mí me gusta tomar. A mí me gusta bailar. A mí me gusta ir y que me digan mi futuro. A mí me gustan las fiestas, etcétera, etcétera. Pero vengo a la Biblia y Dios comienza a usar sus tijeras. Te comienza a podar y comienza a quitar las cosas que te impiden que crezcas, que madures, te fortalezcas y seas un verdadero cristiano con mucho, pero mucho fruto. Por eso dice el Señor Jesús, las palabras de Jesús, sus palabras son los que nos han limpiado. Entonces, las Escrituras, la Biblia, deben hacernos crecer y hacernos cambiar. Cambiar en todo el sentido de la palabra, ¿ok? Mentalmente y espiritualmente. De cómo hablo, de cómo pienso, de cómo actúo. Conocemos este versículo que dice todas las
que la escritura es como la espada de dos filos que penetra Aparte del alma. y es lo que nos hace cambiar la palabra, la Biblia. Otra vez, y quiero finalizar este punto con esto. Dios te va a podar, o sea, te va a cortar todo aquello que no sirve con su palabra, ¿ok? Pero si tú no permites eso, que Dios te pode, ¿sabes lo que va a hacer Dios? Te va a cortar definitivamente. O sea, vas a ser cortado de una o de otra forma. Ya sea para bien o ya sea para mal. Versículo 4 al 7. Dice así. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Me gusta bastante esa frase. Dice el 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. La vida del cristiano depende completamente de Jesús. Porque si eres un verdadero cristiano, eres el pámpano, vas a estar pegado en la vid. Porque separado de la vid, ¿qué le pasa a la rama? Se seca. No tiene vida. No puede hacer absolutamente nada. Para que permanezca vivo, ¿qué tiene que hacer? Permanecer en la vid. La rama tiene que estar pegado en la vid. ¿Y quién es la vid? El Señor Jesús. ¿Y quién es la rama? Yo. ¿Y tú? ¿Cómo podemos permanecer en Jesús? Bien fácil. Versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras en vosotros, esa es la manera. Si quieres permanecer a Jesús, tienes que dejar que su palabra permanezca en ti. Amén. Mira que he hecho varias preguntas, tengo varias preguntas aquí, son 7 preguntas. A todas las respuestas de estas 7 preguntas, la respuesta es la misma, ¿ok? Piensa cuál es la respuesta, ¿ok? Pregunta número 1. ¿Por qué tienes muchos, o llegan a tener los cristianos, muchos problemas de fe? ¿Por qué? ¿Por qué a veces yo paso problemas de fe? ¿Por qué a veces dudo? ¿Por qué? La respuesta va a ser la misma, ¿ok? Número 2. ¿Por qué muchas veces no puedo cambiar mis hábitos? Los hábitos malos. Los que me impiden crecer. ¿Por qué no puedo cambiar? ¿Por qué? La respuesta va a ser la misma. Número 3. ¿Por qué sigo inmaduro espiritualmente? ¿Por qué no crezco? ¿Por qué? Yo puedo verlos a cada uno de ustedes y puedo más o menos por sus frutos decir quién es un cristiano maduro y quién es un cristiano verde. Pero ¿por qué no maduro? ¿Por qué no maduras? La respuesta va a ser la misma. ¿Por qué no me fortalezco? Yo sé que parece lo mismo, pero no es lo mismo. ¿Ok? ¿Por qué no me fortalezco más y más? Así como los jóvenes, dice la palabra de Dios, que levantan sus alas como las águilas y vuelan. Y yo apenas puedo caminar. Corren y no se cansan. Y corren y no se cansan. Y yo no puedo ni hacer eso. ¿Por qué?
La respuesta va a ser la misma. Aquí va un poco más profundo tal vez. ¿Por qué tus hijos no son espirituales? ¿Por qué? ¿Por qué tus hijos no les gusta la iglesia? ¿Por qué tus hijos no les gusta cantar a Dios, glorificar? ¿Por qué tus hijos no quieren tener nada que ver con Dios? Ahora, estoy hablando de los menores de edad, ¿ok? Porque cuando son mayores de edad, toman su propia decisión. Pero de los menores de edad, específicamente. ¿Por qué ellos no son espirituales? ¿Ok? La respuesta es esta. Porque la palabra de Dios no permanece en ti. Por eso. Porque no has dejado que la palabra de Dios no permanezca en ti. Por eso tienes problemas de fe, por eso no puedes cambiar tus hábitos, por eso no creces espiritualmente, por eso no te fortaleces, por eso tus hijos son más mundanos que cristianos, por eso tus hijos actúan así, por eso hablan así. Mira, te voy a dar un ejemplo solamente, ¿ok? Mi padre, mi papá, es tan falible como yo. Y se ha equivocado probablemente de muchas formas como yo. Y todos somos falibles, ¿ok? Pero una de las cosas que no puedo decir de mi papá es que la palabra de Dios no permanece en él. Porque les aseguro que la palabra de Dios sí permanece en él. Por esta razón. Porque lo puedo ver todos los días temprano estudiando la palabra de Dios. Escudriñando la palabra de Dios. Y no solamente la escudriña, la memoriza, la enseña y la practica. Ahora la pregunta es esta. ¿Te han visto tus hijos estudiar la palabra de Dios? ¿Has tenido estudios bíblicos con tus hijos? Tal vez una vez a la semana, una vez cada semana. ¿Cantas alabanzas con tus hijos? Si la respuesta es no, bueno, por eso, son como son. Por eso son más mundanos que cristianos. Por eso no son espirituales, por eso no se fortalecen. Pero porque la palabra de Dios no mora en ti, no permanece en ti. ¿Cómo puedo crecer espiritualmente? Bueno, dejar que la palabra de Dios more en mí. Y cuando dejas que la palabra de Dios more en ti, ¿sabes lo que pasa automáticamente? Tú permaneces en la vida. De otra manera, se te cortará, serás echado allá afuera, al lago, y arderás. ¿Quieres eso? ¿Quieres eso para tus hijos? ¿Para tus nietos? ¿Para tus conocidos, tus amigos, tus familiares? ¿Quieres eso? Yo no quiero eso. Bueno, entonces debemos comenzar a ser verdaderos discípulos de Jesús. Último versículo. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Llevar mucho fruto es importante por dos razones. Número uno, porque Dios es glorificado y ese es todo nuestro propósito como seres vivientes. Y número dos, llevar fruto es importante porque es la evidencia de que somos realmente discípulos de Jesús. Ahora, la pregunta es, ¿de qué frutos estamos hablando? Te voy a dejar esa tarea, ¿ok? Tienes dos posibilidades. Número uno, que prediques el evangelio y que la gente se bautice por ti. Son los frutos. O número dos, ¿estamos hablando de los frutos del Espíritu Santo? Ve y averigua eso, ¿ok? Pero en este mundo nosotros tendremos retos y dificultades
Pero debemos usar todos esos retos y dificultades para glorificar aún a Dios en esos momentos y aún llevar mucho, pero mucho fruto, porque somos verdaderos cristianos. Amén. Yo quiero serlo. Yo quiero serlo.